Muy buenas tardes. Hoy es martes y he decidido hacer una formación más. Sabéis que estamos tratando mucho lo que es el tema hormonal, así que vamos a empezar porque sabéis que este tema es muy largo y profundo, con lo cual se tiene que hacer en varias partes. Bueno, para las que no me conocéis, me presento. Mi nombre es Inma Climent, soy nutricionista especializada en suplementación y alimentación clínica, entre otras cosas. Y hoy, por ejemplo, vamos a dar la parte de estragos hormonales, lo que significa que es el impacto del estrés en nuestras hormonas, ¿vale? El estrés crónico, por ejemplo, tiene un profundo impacto en nuestras hormonas, especialmente la adrenalina y el cortisol, que es de lo que vamos a hablar más enfocadamente hoy. Sabéis que cada día intento tocar una hormona diferente y las consecuencias, ¿no? Este desequilibrio hormonal lleva a problemas de salud significativos, sino que además se aborda, si los lleva a problemas significativos si no se aborda adecuadamente, ¿vale? Aquí voy a describirte el paso a paso de cómo el estrés termina afectando a tus hormonas y al metabolismo entero. Estrés y hormonas. Vamos a hacer una introducción para que lo veáis un poco más claro. Es un equilibrio delicado. El estrés, por ejemplo, hoy en día, hoy en Occidente, en esta parte de Occidente, nuestro estrés se relaciona con pues, más presiones financieras, familiares, salud, exigencias propias, y con situaciones, por ejemplo, extremas como el hambre o la guerra, ¿vale? O sea, estas condiciones son las que nos afectan más en la parte del estrés. En la parte, por ejemplo, del impacto del cortisol, pues es más cuando nos preocupamos constantemente, sea por algo externo o por un pensamiento que nos da vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces, esto lo que hace es aumentar la producción de cortisol, lo que ralentiza el metabolismo y altera nuestro comportamiento. Como veis, son dos factores diferentes. El estrés está enfocado más en esa presión, en esos problemas familiares, en salud, en todo esto, y lo que es el cortisol afecta más como un estrés, de que algo nos ronda por la cabeza, pero que no llega a ser un problema, pero que nosotros inconscientemente estamos provocando que nuestro cortisol se altere. El cortisol, por ejemplo, es un aliado y también es un enemigo. ¿Vale? El cortisol puede ser tanto beneficioso como perjudicial, por lo que es importante comprender cuál es su funcionamiento. El papel crítico del cortisol. Vamos a hablar parte por parte, ¿vale? Cuando se producen cantidades óptimas, el cortisol trae muchísimos beneficios para nuestra salud. Es necesario. Es como cuando a veces hablamos del colesterol, que lo enfocamos todo que el colesterol es malo. No, el colesterol es bueno siempre y cuando estén en unos niveles adecuados y es necesario para nuestro cuerpo. Pues el cortisol pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Uno de los principales mediadores antiinflamatorios del cuerpo. Estamos hablando que el cortisol es uno de los principales mediadores, ¿vale? El cortisol ayuda a amortiguar lo que son los efectos de cualquier inflamación presente. Además, evita que el cuerpo se sienta rígido o dolorido. El cortisol también regula de forma adecuada todo lo que son los niveles de insulina, lo que facilita el acceso a la grasa corporal como una fuente de energía y mantiene también la estabilidad de los niveles de azúcar en sangre. Todo esto es en niveles correctos. O sea, el cortisol realmente es necesario y es bueno para nuestra salud y nuestro cuerpo, siempre y cuando lo tengamos controlado. ¿Cuál es la curva natural del cortisol? Pues normalmente los niveles de cortisol varían a lo largo del día, según el patrón natural que tenemos, ¿vale? Por la mañana, por ejemplo, los niveles son más altos porque lo que hacen es ayudarnos a despertar y tener esa energía. Hacia mediodía bajan a un nivel un poquito más moderado y por la noche alcanzan su punto más bajo para facilitarte ese sueño. Este patrón es clave para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando el estrés crónico entra en juego, este ciclo se desajusta. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver cómo es la fase 1. La fase 1 estimula estimulación permanente de la adrenalina. En esta fase de alarma hay una elevación continua de adrenalina
que al mismo tiempo provoca un aumento de cortisol que persistentemente provoca la producción. Esta hormona ayuda a manejar el estrés prolongado, pero en exceso, esa forma permanente que os he comentado y de manera tan sostenida en el tiempo es claramente perjudicial. La caída del cortisol, por ejemplo, también es el estrés crónico, por ejemplo, también agota nuestro cortisol natural, la parte buena que necesitamos. Y lo que hace es surgir síntomas como puede ser la fatiga crónica, la inflamación e incluso el aumento de peso. Eso entre otros temas, porque hay muchos más. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es el impacto de ese cortisol en nuestro metabolismo. Provoca ralentización metabólica, o sea, el cortisol elevado ralentiza nuestro metabolismo y esto ocurre incluso cuando con una dieta saludable, o sea, haciendo una buena alimentación y teniendo ejercicio regular, podemos tener este desajuste y tener el cortisol alto, ¿vale? Eso no es causa, no es motivo, digamos, de que la culpa la tiene el cortisol, sino que nuestro nivel de vida, todo lo que os he comentado anteriormente, hace que ese cortisol ralentice nuestro metabolismo, ¿vale? También lo que provoca también es almacenamiento de grasa. También el cortisol también es uno de los indicadores que, bueno, indica normalmente a la célula que almacenen la grasa. Esto lo que hace es dificultar la pérdida de peso. Hasta que no resolvemos ese problema de cortisol, no podremos utilizar esa grasa como fuente de energía, sino que la iremos acumulando, ¿vale? Y también en el tema de la resistencia a la pérdida de peso, pues a pesar de los esfuerzos, es casi imposible perder esa grasa con un cortisol elevado. O solamente lo logramos pues a corto plazo, ¿vale? El patrón, por ejemplo, de deposición de grasa del cortisol. El cortisol tiene un patrón distintivo de deposición de grasa. Se acumula principalmente alrededor del abdomen y, digamos, en la parte posterior también de los brazos, ¿vale? Aquí atrás, y también en la espalda baja. Eso es señal de que hay cortisol, o sea, un desajuste de cortisol. Les digo, cortisol lo tenemos siempre y además es beneficioso, pero si no funciona correctamente o no lo tratamos bien, esta grasa de alrededor de la grasa visceral que solemos llamar, que está en la parte abdominal y eso, es muy difícil de quitar y es un indicativo de que tenemos el cortisol desajustado, ¿vale? Alto en este caso. Lo que hablábamos antes de la curva natural del cortisol, de 6 a 8 de la mañana, ¿vale? Antes AM, el cortisol en la mañana debería rondar, esto se mide todo por unos niveles que lo hacen normalmente las analíticas, ¿no? Pero para que tengáis una idea. El cortisol en la mañana debería rondar sobre las 25 unidades. Esto sería lo normal. Por ejemplo, a las 12 del mediodía debería tener cerca de 15. Recordar que cuando nos levantamos es cuando más alto lo tenemos y después tiene que ir disminuyendo para llegar a la noche bien, ¿vale? A las 6 de la tarde, por ejemplo, en ese horario, por ejemplo, ya ha bajado. Nos estamos preparando lo que es para el, lo que es el descanso nocturno, ¿no? Y más o menos teníamos unas 4 unidades. Va bajando, como veis, de forma brutal. Y después a las 10 de la noche es cuando realmente podemos tener una noche de sueño porque realmente tenemos 2 unidades, ¿vale? Esto más o menos sería como un patrón eh, del cortisol que debería estar correcto, ¿vale? O sea, teniendo estos niveles, esto sería lo más normal y nuestro cuerpo funcionaría bien. Esto se evalúa, como os he comentado, mientras unas pruebas que se hacen en saliva o orina, y eso se hace a través unos farmacéuticos, unas analíticas, ¿vale? Lo más recomendable es siempre la medición en la saliva porque es mucho más efectiva que la orina. ¿Cuáles son las primeras etapas del estrés para que vayáis identificando? Pues bueno, la primera etapa, por ejemplo, este formato, igual aquí no lo vais a ver bien, pero yo lo tengo después en el PDF, os lo puedo pasar. Digo porque esto continúa hacia abajo, pero veo que la presentación no me deja subir y bajar, ¿vale? Entonces, para que
Lo tengo aquí y os lo leeré igual y lo tendréis. Es que es como una diapositiva así a lo largo, estrecha y cuesta un poco. En la primera etapa, por ejemplo, las primeras etapas del estrés a largo plazo, los niveles de cortisol vespertinos comienzan a aumentar de nuevo en lugar de seguir disminuyendo, ¿vale? Si cuando lo tenemos tan alterada, el estrés lo tenemos tan alterado, el nivel de cortisol a primera hora no lo tiene alto y va bajando. Al contrario, lo tenemos alto, pero va aumentando, ¿vale? Para que me entendáis. Si esto ocurre, si esto se va manteniendo durante tiempo, lo que vamos a conseguir es que el nivel elevado de cortisol desarrolle otros cambios en nuestra química corporal, ¿vale? Como puede ser, pues, que el cuerpo decide decir, hemos llegado hasta aquí, pues vamos a hacer un cambio metabólico, es decir, la presión arterial se eleva, el colesterol se eleva y la resistencia a la insulina se elevan, ¿vale? ¿Qué provoca esto también? Una etapa de agotamiento, ¿vale? La etapa de agotamiento, recordar que nuestro cuerpo está completamente preparado para esa supervivencia y que el cortisol le dice a cada célula del cuerpo que la comida escasea. Otra de sus funciones también es ralentizar tu tasa metabólica. El metabolismo lento, por ejemplo, significa que la quema de grasa corporal para obtener esa energía va mucho más lento, ¿vale? Con lo cual, el cortisol está diseñado para garantizar que sobrevivas en este periodo de hambruna. O sea, normalmente, cuando, cuando en esta etapa, ¿vale? Para entendernos, en vez de usar lo que es el cortisol para quemar, ayudar en esa quema de grasas, lo que hace es hacer como una despensa, se la guarda porque no sabe distinguir entre que vamos a tener hambre o no. Entonces siempre vienen esos desarreglos. También hablamos sobre cómo el cortisol es catabólico, lo que en términos técnicos significa que descompone la proteína en componente básico. También también conocidos como lo que son los aminoácidos, ¿vale? Este catabolismo es uno de los mecanismos a través del cual el cortisol ralentiza ese metabolismo, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, los músculos están hechos de proteínas. El cortisol les indica que se tienen que descomponer para proporcionarle energía y combustible al cuerpo, ¿vale? Para intentar sobrevivir. Como consecuencia de ese catabolismo del cortisol, el aminoácido se puede convertir a través de un proceso llamado gluconeogénesis, o sea, lo que es azúcar en sangre, ¿vale? La glucosa, lo que tu cuerpo hace, cree que puede ser útil para ayudarte en ese estrés, lo que hace es quedárselo. El problema es que si no está activado, no utilizamos ese aumento de glucosa en sangre y el cuerpo lo que necesitaría sería segregar insulina para devolvernos esos niveles óptimos, ¿vale? Entonces, recuerda que la glucosa se almacena como un glucógeno en los músculos y el hígado sobre todo también, pero que con el tiempo es probable que en nuestra señalización del cortisol como que hay una alerta, ¿vale? En sí, pues daña el músculo, por lo que ahora hay menos espacio para poder almacenar esa glucosa. Como resultado, todo lo que se puede devolver al músculo, lo restante lo devuelve y la glucosa restante se convierte en grasa corporal, ¿vale? Es más importante para tu cuerpo mantener el nivel de glucosa en sangre en un rango normal que preocuparse por si tienes partes alrededor de la cintura que están, digamos, fofas y tienen grasa, ¿vale? O sea, es mucho más importante en ese momento el nivel de glucosa en sangre, porque es lo que va a hacer que podamos quemar o no esa grasa visceral y ese flotador que solemos llamar, ¿vale? Esencialmente, además de una menor también capacidad por utilizar lo que es la grasa como fuente de energía, tener demasiado cortisol también desregula lo que es el metabolismo del azúcar en esa sangre, lo que también nos va a engordar. Esta es una de las formas en que puede aparecer celulitis,
ya que lo que es ahora grasa también se deposita donde antes había músculo, con lo cual también da esa celulitis y esa piel eh, rugosa. Tu cuerpo no se está dando cuenta de que el estrés que está experimentando no se debe a la falta de alimentos, sino que interpreta la producción adicional de cortisol como una escasez de alimentos y lo que hace es aferrarse a esa grasa corporal adicional porque instintivamente sabe que tiene más posibilidades de sobrevivir si tiene combustible almacenado, con lo cual el cortisol, cuando está alterado, lo que hace es almacenar esa grasa, porque sabe que la va a utilizar de otra forma, ¿vale? Así que esta diapositiva la paso ya porque os digo, no salía toda en pantalla, pero yo la tenía preparada aquí para poderla leer. La recibiréis después porque os pasaré el PDF, ¿vale? El ciclo vicioso de las dietas. Muchísimas personas recurren a hacer dietas restrictivas al notar un aumento de peso. Y esto lo que hace es empeorar el problema del cortisol. Comer menos, además, reafirma la percepción de que tenemos una escasez de alimentos, ¿vale? En realidad la comida no es que escasee, o sea, no es que le demos de comer menos al cuerpo, es que es la respuesta al desequilibrio hormonal. Síntomas comunes de desbalance del cortisol. El estado de alerta. Sensación constante de estar en guardia o bajo amenaza. Aumento de peso. Ganancia de peso durante o después de periodos más estresantes. Sabéis que cuando nos ponemos nerviosos nos inflamamos mucho más, con lo cual también es posible que tengamos como un aumento de peso, ¿vale? Fatiga crónica, ese cansancio persistente y problemas de sueño. Y lo que es la ansiedad también dificulta para relajarse y sensación de inquietud constante. Conclusión a esto que hemos hablado hasta ahora, que abordando el estrés para la salud hormonal, hay que entender el impacto del estrés en nuestras hormonas. Es fundamental para la salud. Es necesario eh, abordar lo que es el estrés de manera integral para poder restaurar el equilibrio hormonal. Hay que reducir el estrés, que es lo que permite que el cuerpo funcione óptimamente y así mejorando lo que es la salud general y el bienestar. Ahora hablamos más del cortisol y la conducta alimentaria, ¿vale? Cuando tu cuerpo percibe que lo que es la comida es difícil de conseguir, lo que dirá es que comas cualquier cosa que tengas a tu alcance. Será muy difícil no comer en exceso, independientemente de que tú te digas a ti misma que te limites, el cortisol seguirá gritándote lo afortunada que eres de tener comida y terminas comiéndotelo todo. Esa ansia, ¿no? Esa gula. Este círculo vicioso de comer en respuesta al estrés y luego sentir más estrés todavía y ansiedad por haber comido de más empeora aún más ese desequilibrio hormonal. Es crucial romper ese patrón para restaurar lo que es la salud metabólica, pero para que esto suceda, debes comprender de raíz dónde está el problema. Antiguas señales de supervivencia. El cuerpo está guiado por mecanismos hormonales muy antiguos, que creen saber mejor que tú qué es necesario para esta supervivencia, ¿no? Para tu supervivencia. Aunque esas señales puedan parecer irracionales, en realidad son intentos de tu sistema bioquímico para protegerte. Si aprendes a descifrar estos mensajes, tu cuerpo puede convertirse en un maestro increíble que te guíe a una salud hormonal. La grasa corporal adicional que a veces acumulas no es un enemigo, sino un vehículo de comunicación de tus antiguas creencias sobre la escasez de alimentos y las amenazas en la supervivencia. Y entender este proceso te va a ayudar a romper el ciclo vicioso del estrés y la alimentación emocional. Rompiendo el ciclo del estrés y la alimentación. Pues lo estoy mirando porque veo que aquí también se me va media pantalla. Tendré que cambiar el formato de hacer estos PDFs, pero bueno, ahora ya lo he aprendido. Sabemos que no debemos hacer lo que hacemos, ¿no?
pero lo hacemos de todos modos y muchas veces nos lleva a irnos a la cama sintiéndonos molestos con nosotros mismos, llenos de culpa hasta el punto de creer que nunca podremos cambiar. La creencia de que las cosas son permanentes es muy destructiva. Entonces, ¿qué podría eh, impulsar a alguien con las mejores intenciones a seguir comiendo, aunque sepa que no debería hacerlo? Pues además del cortisol elevado, que eso es causado por el estrés a largo plazo, puede haber también otros factores bioquímicos involucrados. Cosas como lo es la progesterona, que sabéis que hemos hablado justo en el anterior Zoom que dimos, la baja, la función tiroidea deficiente o el azúcar en sangre que sube, ¿vale? Sube y baja de forma, esos picos de glucosa, como siempre os digo yo, de forma más literal, ¿no? Eso también juega un papel y también es probable que haya factores también emocionales y creencias fundamentales de las que probablemente ni siquiera seas consciente. El kit de la cuestión es dejar de preocuparnos hasta que realmente algo, sea algo que realmente se convierta en un problema. A veces tenemos en la mentalidad, nos venga algo a la cabeza y ya hacemos un problemón, ¿no? Hacemos ya, uff, Dios, no, a ver, ¿por qué llegar a ese estado que lo que te va a perjudicar es a nivel salud en global? O sea, busquemos una solución, no le demos vueltas y vueltas y hagamos la bola tan grande, ¿vale? En vez de eso, en vez de que se convierta en un problema, puedes enfrentarlo, pero preocuparte por algo que tal vez nunca llegue a suceder o solamente sirve para dañarte. El efecto dominó de las preocupaciones a través de la producción de un exceso de cortisol puede cambiar muy lenta y sutilmente tu metabolismo eficiente a uno que almacene grasa, ¿vale? Dejando tu cabeza llena de tristeza y pensamientos rumiantes, dándole vueltas siempre a la cabeza. La clave está en dejar de preocuparnos por cosas que tal vez nunca van a suceder y en su lugar enfocarnos en abordar los equilibrios hormonales eh, que estamos teniendo, los subyacentes, ¿vale? Esto, eh, esto nos ayudará a romper, digamos, el ciclo vicioso del estrés y la alimentación emocional. Comemos por emociones, ¿no? Y permitiendo que nuestro cuerpo encuentre ese equilibrio natural. Ahora vamos a hablar de lo que es la fatiga sub- suprarrenal, que es la etapa final del estrés. Si el estrés ha sido prolongado durante mucho tiempo, la próxima etapa bioquímica del estrés implica que el cortisol esté bajo. Teniendo en cuenta que tus glándulas suprarrenales no fueron diseñadas para soportar este tipo de estrés prolongado, si has tenido niveles altos de cortisol durante muchos años y durante muchos años es posible que tus glándulas suprarrenales no puedan mantenerse al día con los niveles de producción que tu cuerpo exige. Por lo tanto, se colapsan. En términos generales, tú te quemas, ¿vale? Síntomas de fatiga adrenal. Incapacidad para manejar el estrés. Cualquier situación, por mínima que sea, pierdes ese control muy fácilmente además y reaccionas de manera muy exagerada, ¿vale? También está la fatiga regular e inexplicable, que no sabemos por qué estamos cansados, siempre estamos cansados, nos levantamos cansados, antojos, por ejemplo, de alimentos salados, depresión y leve insomnio, sistema inmunológico débil, propenso a infecciones, malas digestiones e inflamación, estar cansada, pero al mismo tiempo ansiosa y nerviosa y no puedes desconectarte. La rigidez es uno de los síntomas clave también de la fatiga suprarrenal. Si 25 unidades es lo ideal, es lo que hemos dicho, cuando iniciamos el día son 25 unidades lo ideal, con estrés suprarrenal puede que solo tengas 10 unidades por la mañana, con lo cual te falta esa adrenalina, ¿vale? Puede también hacer que sea muy difícil levantarse de la cama por la mañana cuando tienes niveles tan bajos. Y a media tarde es probable que esté en un punto mucho más bajo todavía. Y sientas esa necesidad de comer algo dulce o consumir algo con cafeína para poder pasar lo que es la tarde. Eso también es un resultado, suele ser resultado de tener un nivel bajo
de azúcar, eh, mm, azúcar en sangre o, por ejemplo, lo que es la función tiroidea deficiente, ¿vale? Además, es muy común sentir ese agotamiento matutino que luego lo que hace es convertirse en un segundo aliento por la noche. O sea, de noche es completamente diferente. Si por la mañana lo tienes bajito, quiere decir que por la noche lo vas a tener súper alterado, con lo cual es todo lo contrario de lo que realmente necesitaríamos. Esta etapa de fatiga subrenal marca el final de un ciclo de estrés prolongado y lo que requiere es atención y cuidado para recuperar ese equilibrio hormonal. Cortisol y conducta alimentaria. Muchas personas caen en patrones recurrentes de consumo de alimentos durante el día. A menudo están impulsados por los altibajos del cortisol. Desde la mañana saludable hasta los antojos de media tarde y las cenas de consuelo, estos comportamientos reflejan que los esfuerzos del cuerpo necesitan para mantener ese equilibrio hormonal. Te encuentras, por ejemplo, a media tarde comiendo cualquier cosa, de lo que, cualquier cosa, y después te sientes culpable. Estás tan ocupada durante el día que la comida no entra en tu cabeza hasta que llegas a casa y entonces una copa de vino blanco, posiblemente un poco de queso y galletas y ya está. O sea, no tienes esa alimentación correcta que tienes que tener. O ninguna de las anteriores y simplemente la pelea empieza cuando después de la cena, que es cuando tú te encuentras ya parada frente a la nevera, la despensa, dices a ti misma, quiero algo pero no sé lo que es, pero quiero algo. ¿Entendéis? O sea, está todo muy relacionado el cortisol con nuestra conducta. Estos patrones de alimentación a menudo son consecuencia de altibajos de cortisol, la hormona del estrés, eh, que puede crear esos antojos, esas dificultades para dormir y otras respuestas desajustadas. Por eso siempre os recalco que es súper importante gestionar el estrés. Hay que tratar primero el estrés, que es lo que va a hacer que regule poco a poco tanto el cortisol como las demás hormonas. ¿Vale? El estrés es súper importante y no le damos esa importancia que realmente requiere. Controlando el estrés, controlaremos el descanso, controlaremos el cortisol, controlaremos las hormonas en general, con lo cual podemos, en este caso, orientado ya a un plan de pérdida de peso, por ejemplo, podemos tener otra gestión diferente en esa pérdida de peso. ¿Vale? El delicado equilibrio en los ritmos circadianos. Hablemos de serotonina y melatonina. Esto ya lo hablamos el anterior también, pero es como un poco de recordatorio. Estas dos hormonas son clave para que funcionen de manera antagónica cuando una sube y la otra baja. La serotonina nos hace sentir felices y tranquilos, mientras que la melatonina regula nuestro sueño. Si una sube, la otra baja. Por ejemplo, esto es para tener un poquito de equilibrio, ¿eh? Oscuridad y luz. Al caer a la medianoche, por ejemplo, a medida que la noche cae, la luz del sol se va, ¿vale? Se desvanece. Entonces los niveles de melatonina aumentan y los de serotonina disminuyen. Y así nos vamos preparando para ese sueño. Ese ritmo circadiano es fundamental para nuestro bienestar. Es la clave para controlar también el estrés, ¿vale? Y después está el equilibrio delicado. Cualquier desequilibrio en nuestros ritmos circadianos puede tener un impacto significativo en nuestro estado de ánimo, antojo y patrón del sueño. Es crucial mantener este equilibrio hormonal. Las hormonas son más poderosas de lo que creas, porque moldean nuestro espacio mental y estado de ánimo. A veces las hormonas se encuentran en el centro de los cambios que experimentamos. También influyen en nuestras elecciones de alimentos. Los seres humanos en general, ¿no? Saben instintivamente que los alimentos ricos en carbohidratos promueven la producción de serotonina. Especifiquemos, carbohidratos recomendados. No estamos hablando de bollería, ¿vale? Centrémonos siempre en la alimentación saludable. Y el número 3, por ejemplo, el síndrome de quiero algo. Cuando aparece ese antojo, en este caso las mujeres más que los hombres, por el tema hormonal de la menopausia, pre y post, muchas mujeres se dirigen a la despensa, a la nevera, en cualquier sitio, esperando encontrar
lo que buscan, porque realmente no saben. Abren el armario o la nevera, no saben lo que quieren, pero quieren algo. Entonces están ahí mirando a ver, encontrar algo que les apetezca, ¿no? A menudo, sin embargo, la culpa es todo lo que encuentran. O sea, la culpa la tenemos nosotros, porque muchas veces tenemos los alimentos que no son adecuados, ¿vale? O no muy recomendados, los tenemos a la vista, los tenemos en la despensa. Entonces, no tentemos. O sea, cuando realmente te apetece algo, si tienes cosas más saludables en la nevera o en la despensa, comerás algo más saludable. Pero si solamente tenemos galletas, chocolates, magdalenas, bollería, todo lo industrial posible, pues claro, encontraremos eso, con lo cual después de encima nos va a dar sensación de más culpa todavía, ¿vale? El poderoso cortisol, anatomía de una vida vital. Como puedes ver, el cortisol juega muchos roles en nuestro cuerpo. Los niveles óptimos son vitales para quemar grasa corporal como un combustible. Sentirse tranquila y satisfecha, tener buena energía, poder levantarte de la cama todas las mañanas, a ser posible, con un buen descanso, y mantenernos alejados de la inflamación y la rigidez. Sin embargo, nuestra percepción también juega un papel muy importante en la respuesta del estrés de nuestro cuerpo, ya que los traumas pasados o el estrés de bajo grado afectan nuestro bienestar. Espero que todo lo visto en esta clase te ayude a abrirte una nueva perspectiva sobre la salud, la alimentación, el movimiento, la vida, los sentidos de tus creencias y lo que es más importante, cuán tranquila y segura te sientes tú en este mundo. El estrés y su papel de enfermedad. Ya os he dicho que era larguita la formación de hoy. El estrés es un poderoso modulador de nuestra bioquímica corporal, como hemos hablado antes. Cuando el cuerpo enfrenta situaciones estresantes, libera una cascada de hormonas que debe desencadenar una serie de problemas de salud a largo plazo, ¿no? Desde sentir ansiedad y diabetes hasta arritmias y problemas digestivos. El estrés crónico deja una huella profunda en nuestra fisiología. Por ejemplo, la ansiedad, esa liberación de adrenalina es respuesta al estrés que, que puede llevarnos a estados de preocupación y nerviosismo constantes. Diabetes tipo 2, el aumento de glucosa en sangre como mecanismo de supervivencia puede derivar en resistencia a la insulina y de desarrollar eh, y el desarrollo de esa diabetes. Hipertensión, la elevación de la presión arterial, producto de la activación simpática, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Todo esto lo está haciendo el estrés, ¿eh? Fijaos bien. Arritmia cardíaca es eh, el aumento de pulso, ¿no? Esas arritmias, esos latidos fuertes, ¿vale? Eso es una arritmia. Músculos tensos, dolor de cuello y espalda, sobre todo en la parte de aquí arriba, es donde la tensión se nos carga mucho más. Dilatación de las pupilas, eh, eso se llama hipermetropía. Disminución en la inmunidad. Cualquier enfermedad relacionada con el sistema inmunitario está relacionado con el estrés. Disminución en la digestión, síndrome del intestino irritable, estreñimiento, indigestión. Esos son ejemplos solo. Y después también está disminución de la libido, impotencia o infertilidad. La respiración es la piedra angular del equilibrio hormonal. La respiración es clave, sobre todo clave para lo que es para afectar conscientemente nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Eso es las siglas SNA, lo cual es fundamental para restaurar ese equilibrio hormonal. Al centrarnos en respiración consciente, podemos cambiar aspectos clave de nuestra química corporal, como puede ser la quema de grasa y la cultivación de una calma, una tranquilidad, una paz. Es crucial comprender que el SNA es el responsable de procesar la información sobre nuestro entorno interno, ¿no? Y regular también lo que es la función fisiológica en consecuencia.
como implica el nombre autónomo, es independiente de la mente consciente, ¿vale? O sea, lo que es el tema respiración va independiente de la conciencia. Se pueden utilizar muchísimas técnicas para hacer relajamiento, bajar el estrés y todo, pero la respiración es muy importante. No hay nada en este mundo que comunique seguridad a tu cuerpo de manera más efectiva que la respiración. No hablamos de respirar, o sea, hay que ser conscientes de la respiración, aguantarla y sacarla, ¿vale? Es una forma de relajación. Respirar de manera superficial, con inhalaciones y exhalaciones cortas y agudas, es el tipo de respiración que a menudo hacemos cuando nos sentimos estresados. Eso le comunica al cuerpo que tu vida está en peligro. Por eso es lo bueno es aspirar y soltar con total relajación, ¿vale? Hay técnicas para esto. También es muy bueno para regular tanto el estrés como el cortisol, que siempre os lo comento, la técnica grounding, que es descalzarse y andar por piedra, arena, tierra, playa, o sea, hierba, abrazar un árbol, ¿vale? Todo esto, eso es la técnica grounding y una parte también muy importante. Pensar que somos energía. Si tú caminas descalza sobre un elemento tierra, ¿vale? El elemento tierra, mar, me refiero un elemento natural, la energía de la tierra, por ejemplo, penetra a través del pie. Y lo que conseguimos es cuando llevamos un rato andando de forma tranquila, no andando mirando el móvil. O sea, tenemos que ser conscientes cuando hagamos alguna técnica de relajación o alguna salida a caminar o algo, hay que desconectar del mundo exterior y centrarnos en lo que estamos haciendo, ¿vale? Suplementos que en este caso te voy a recomendar. Ya sabemos que para hormonas en general, las cicles siempre las recomiendo. Pero aquí está más enfocado en el tema que hemos hablado ahora de estrés y cortisol. Aunque las cicles funcionan para todo el cuestión hormonal, en este caso, cuando hay una, ese desarreglo hormonal, ¿vale? Tan grande y empezando por lo que es mental, porque hay que empezar ya a tratar ese estrés de forma de la mente, ¿no? Que es lo que os he dicho, que sea la base realmente. Eh, yo recomendaría, por ejemplo, el magnesio porque lo que hace es relajar ese sistema nervioso y modula la producción de ese cortisol. Es ideal para tomar por la tarde-noche, ¿vale? Aquí no hablamos de otros tipos de beneficios, estamos hablando de estos suplementos beneficiosos para estos temas. La L-teanina, por ejemplo, sabéis que es uno de los ingredientes tanto del té, de nuestro té Serenity, como del matcha, ¿vale? Es un aminoácido que lo que hace es promover la calma y reduce esa tensión. El omega 3 reduce la inflamación vinculada al estrés crónico. Aquí tengo que eh, añadir que la dosis de una agria, una pastilla al día no sería suficiente. Estamos tratando algo ya más fuerte. O sea, aquí hay que subir dosis, pero siempre personalizándolas y siempre previo estudio, ¿vale? Eh, la vitamina C es esencial para tener un buen funcionamiento de las glándulas suprarrenales y la recuperación de ese estrés. También para el estrés y cortisol, por ejemplo, sirve Serenity, el té Serenity negro en específico, el negro, está formulado para combatir el estrés, ¿no? Sabéis que todos están enfocados en la inflamación, ¿vale? Pero el negro precisamente, además de hacer ese efecto detox, está formulado para combatir lo que es el estrés y la tensión nerviosa. Favorece lo que es la relajación física y mental y es ideal para mejorar la calidad del sueño y reducir los efectos del cortisol alto. El matcha y el serenity, sobre todo el serenity de melocotón, frambuesa y limón, ¿vale? Recordar el negro lo hemos puesto arriba. Está diseñado para la calma y el descanso. Y después también tenéis el Restore, que está diseñado para tomarse por la noche, y lo recalco porque alguna me ha dicho que lo toma por la mañana, entonces no tiene significado ninguno que un suplemento que está enfocado en el descanso
y en nocturno, en ese descanso y reparación, te lo tomas por la mañana, a no ser que sea una persona que trabaje de noche y duerma de día, ¿vale? Entonces, diseñado para tomarse por la noche y el objetivo es apoyar el descanso profundo y la recuperación del cuerpo tras ese estrés diario. Recomendados, por ejemplo, para el control de insulina. Sabéis que hemos dicho que el estrés eh, desajusta el cortisol, pero que también tenemos el problema de la insulina. Entonces, aquí, café de achicoria, por ejemplo, es rico en inulina, con lo cual es una fibra prebiótica que ayuda a mejorar lo que es el metabolismo y la digestión. Este producto es recomendado para ayudar a reducir los antojos de dulce y estabilizar la energía, para evitar esos paseitos a la despensa que comentábamos. Y el batido NutriPlus eh, lo que hace es proporcionarte una nutrición equilibrada con fibra, inulina y proteínas, lo que cual ayuda a evitar los picos de glucosa que ocurren normalmente con las comidas desbalanceadas. Si tu alimentación fuera correcta, a lo mejor no necesitarías el batido, pero si no es la correcta, hay que tomar medidas, ¿vale? Así que, chicas, dejo de compartir y espero que os haya gustado la formación de hoy. Dejadme un momentito. Vale. Y nada, y sobre todo, pues volver a daros una vez más las gracias por estar siempre aquí conmigo. Ya os he dicho que era larguita, pero bueno, os doy las gracias por vuestro tiempo y por compartirlo conmigo. Gracias.